Dice la Biblia que estando ellos en Belén, llegó el momento de alumbramiento. María dio a luz a su primer hijo y lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre. Eso es Navidad. Cristo nació. El cielo se llenó con adoración celeste y los pastores testificaron el nacimiento del Rey, el Mesías y el Salvador. En esta Navidad, a través del programa Desafíos Actuales y el pastor Rafael Vázquez, quiero extenderte un saludo de felicitación sabiendo que Cristo nació en tu corazón. Que sean felices Navidades y que Dios añada abundantes bendiciones. Que el 2025 esté cargado de bendición, de triunfos y de éxitos en el Señor. Felicidades. Comprender las diferencias y características de los problemas que enferman nuestra sociedad y cómo manejarlos adecuadamente para mejorar la calidad de vida de quienes lo experimentan es lo que a continuación compartimos en las sabias recomendaciones del pastor Rafael Felo Vázquez en Desafíos Actuales. Saludos y bendiciones en este día que el Señor nos regala. Qué bueno estar nuevamente en vivo, directamente aquí desde el 96.9, la emisora que te hace bien, compartiendo tu programa Desafíos Actuales. Soy el pastor Rafael Felo Vázquez Urquía, por gracia del Señor, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal en La Parguera de Lajas y presbítero del distrito de Mayagüez. Qué bendición compartir contigo estos espacios, 50 minutos, donde podemos compartir, hablar, reflexionar sobre temas que pueden producir algún desafío en la actualidad, pero que tenemos la capacidad de enfrentarlos, capacidad de enmendar cosas y capacidad de resolverlos. Que el Señor te añada bendición. Este día estamos en semana de Navidad. Muchas felicidades a nombre de esta programación. A nombre de mi familia, la familia Vázquez Méndez, a nombre de nuestra iglesia de Parguera, a nombre del distrito de Mayagüez, un saludo extensivo y de felicitación para todos los que nos escuchan en vivo, retransmitido a través de la emisora, de la página de Facebook o a través de la retransmisión por EBN. Siempre es grato escuchar testimonios. En esta semana escuchaba a alguien que decía que prendió el televisor y vio el programa y que fue de mucha bendición. Así que para cada uno de ustedes, un saludo, que este tiempo de Navidad sea un tiempo de refrigerio en familia, un tiempo de compartir en familia, un tiempo de celebrar a Cristo. Recuerda que las Navidades es lo que vemos en la calle, las luces, la comida, el arroz con gandules, los pasteles, el lechón, pero la Navidad en singular es Cristo. A veces nosotros nos enfocamos en las fiestas y nos olvidamos de lo que celebramos. Estamos conscientes de que Cristo no nació un 25 de diciembre. Con eso no tenemos ninguna duda. Pero conmemoramos que un día el Dios eterno, el Dios soberano, el Dios poderoso, se encarnó y descendió en la figura de Jesús para comenzar el plan de salvación para nuestras vidas, y celebramos a Cristo. Así que feliz Navidad y que el Señor extienda abundante bendición en lo que te resta de este 2024, pero que derrame abundantes y sobreabundantes bendiciones para el 2025, de parte de tu programa Desafíos Actuales. Saludos a cada hermano que hemos estado viendo, reunidos, compartiendo en cada dinámica, en cada actividad. Ayer tuvimos nuestra cantata de Navidad, nuestro culto de Navidad fue extraordinario. Quiero agradecerle al Ministerio de Adoración, Artes Creativas y Media por una excelente presentación en el día de ayer. Pa' Belén es que voy, reconociendo que Belén fue el lugar de nacimiento y Cristo quiere que naciera en el corazón de alguien. Así que ese Belén espiritual donde Jesús nace es donde vamos. Así que gracias por este tiempo, disfrutando en familia, disfrutando en todas las áreas. Estamos ya concluyendo y como siempre digo cada lunes, hablamos de desafíos personales, desafíos familiares, desafíos eclesiásticos y desafíos en nuestros fundamentos teológicos. La última semana que estuve aquí en vivo estaba hablando de cómo atender la ansiedad bíblicamente. Y quiero
cerrar ese ciclo porque hoy quiero hablarte de cómo atender la depresión bíblicamente. La ansiedad y la depresión son dos cosas completamente diferentes, las explicamos hace dos lunes atrás, pero hoy quiero hablarte acerca de la depresión y cómo la Biblia nos enseña a trabajar ese trastorno emocional. ¿Por qué? Porque este tema en Navidad y no de celebración, porque mucha gente en Navidad se deprime por pérdidas, por soledad, por conflictos, porque nos han abacorado con la comercialización de las Navidades y a veces al no estar a la par con lo que ocurre a nivel del mundo, hay mucho gasto, mucha comida, mucha celebración, muchas invitaciones y a lo mejor alguien puede sentirse solo por alguna pérdida, por alguna situación, por alguna crisis y cae en depresión. Y queremos tocar el tema de que es una de las enfermedades mentales más comunes y que todos somos disponibles para poderla pasar. ¿Qué dice la Biblia acerca de la depresión? Vamos a comenzar definiendo esto porque el trastorno depresivo o la depresión es un trastorno mental común que implica un estado de ánimo de depresión o de pérdida de placer o de interés por actividades durante largos periodos de tiempo. Es un trastorno donde uno pierde interés por algo o por actividades. La depresión es distinta a los cambios habituales del estado de ánimo. Yo puedo levantarme un día muy eufórico, un día muy triste, puedo levantarme un día con mucha expectativa y un día bien cansado. La depresión no es lo mismo que esos cambios habituales que son normales en los seres humanos. Tampoco es lo mismo que los sentimientos que tenemos día a día. Si usted no se le ha pasado que usted ha soñado que ha perdido un ser querido, usted se levanta llorando y tiene un día triste. Eso no es depresión. Es un sentimiento basado a un sueño que tuvo que le provocó un sentimiento. La depresión puede afectar todos los ámbitos de la vida, incluyendo relaciones familiares, relaciones de amistad, las relaciones comunitarias, el empleo, la iglesia, la espiritualidad. Puede traerte problemas en la escuela, laborales, en la comunidad donde tú vives o en la comunidad de fe donde tú asistes. La depresión hay que trabajarla porque es un sentido de pérdida que se agudiza con la presencia de personas. Y la depresión le puede afectar, ¿sabe a quiénes? A cualquiera. A cualquiera nos puede afectar la depresión. Las personas que han vivido abusos, las personas que han vivido pérdidas graves, las personas que han vivido eventos estresantes, son las personas con mayor probabilidad de sufrir depresión. En la oficina de pastoral escucho mucho problema de abusos que pasaron desde la niñez, que guardaron silencio, que no los trabajaron, que no los han resuelto. Y esas personas son más propensas a pasar depresión. Las personas que han tenido un año consecuente de pérdidas, pérdida de salud, pérdida de un ser querido, pérdida de un empleo, pérdida de un auto, pérdida de un hogar, pérdida de una amistad. Hay años, y yo creo que todos hemos vivido años que hay una secuela de pérdidas. Hay años que uno dice que se acabe este año ya, porque son una secuela de pérdidas constantes y esas personas son propensas a tener depresión. Y eventos estresantes. Para nosotros en la zona suroeste vivimos una temporada distinta al resto de la isla, porque después de la pandemia, que vino el cierre, vinieron los terremotos. Y aunque a nivel de isla se sintieron los terremotos, fue en la zona entre Parguera y Guayanilla que teníamos más de 5,000 réplicas. Y las personas por semanas, por meses, durmieron en el monte, dormían afuera, porque había unos eventos estresantes. Recuerdo en una de esas réplicas altas que mi familia, mis papás, mi hermana, mis sobrinos se quedaban en casa y un sábado ver la cara de mi sobrino cuando estaba subiendo la escalera de la casa y sentir en la réplica la cara, el salir corriendo y yo quedarme parado y él regresa corriendo a alarme, sal. Son momentos estresantes que tú no sabes lo que va a pasar. Esas personas son más propensas a la depresión. También quiero decirte que las mujeres son más propensas a la depresión que los hombres. Sobre todo porque las mujeres sufren depresión posparto.
que a veces los esposos lo ven como una changuería, pero es una realidad, es un choque hormonal. Su cuerpo se prepara hormonalmente para atender un embarazo y al momento de parir, todas esas hormonas regresan a su estado normal y ese choque hormonal produce una depresión que hay que atenderla. Es una depresión temporera, pero hay que atenderla. A la escala a nivel mundial, yo quiero decirte que la estadística dice que 280 millones de personas sufren depresión. 280. La depresión afecta al 50% de las mujeres. En todo el mundo, ¿verdad? Sobre 700,000 personas se suicidan por una depresión. 700,000 por año, casi 1,000,000 de personas. Pero la estadística es dura porque dice que la depresión que produce suicidio, donde más ocurre, es en personas de 15 a 29 años. No son los adultos, ni los adultos mayores. Son la gente joven que por causa de depresión se suicidan por un bullying, por un rechazo, por no sentirse parte de, por una crisis, por sentirse que no pueden cumplir sus expectativas. Donde hay mayor suicidio por causa de depresión es entre 15 a 29 años. ¿Cuál es el problema? Que nosotros, en términos generales, cuando vemos a alguien de 15, 18, 21 años en crisis de depresión, le decimos, no seas bobo, no seas boba, tú eres joven, levántate, no tomes... Y eso no resuelve nada. Decir que no seas bobo, no seas boba, decir que eso pasa, que tú eres joven, eso no resuelve, eso agudiza. La depresión hay que trabajarla. Y la Biblia tiene algo que decir con relación a ese trastorno emocional, mental, que en ocasiones es más común de lo que nosotros podemos pensar. Para cerrar con esto de qué es la depresión y a quién afecta, quiero decirle que dentro de las estadísticas de Barna con relación al ministerio, Barna establece que el 70% de los ministros sufren en algún momento de depresión. 70%. Eso es alarmante. Lamentablemente, frente a esa estadística, nos encontramos que no hay un programa alterno para atender esa crisis. En términos generales, esto no es una crítica, es una realidad. Es un desafío que tenemos. Un desafío que tenemos es que sabiendo que el ministerio pastoral consume mucha energía y que trae a veces muchos efectos emocionales y que produce una depresión en un 70% de los participantes, debe haber un programa alternativo, constante, para que uno pueda llegar a abrir su corazón. Lamentablemente, los pastores no cuentan con muchos amigos íntimos. Tienen muchas amistades, tienen muchas personas conocidas, pero cuando le hablamos de amigos íntimos a quien uno puede hablar libremente, casi no hay. Y eso afecta. Entonces, tenemos personas en la iglesia por pérdidas, tenemos personas por género, tenemos personas por ministerio, tenemos personas por actividades estresantes que van a padecer depresión. Y la depresión no es demoníaca totalmente. Yo quiero informarte que la depresión tiene 3 causales. Está la depresión química, que son deficiencias de hormonas, de proteínas en nuestro sistema que produce una depresión. Esa depresión química es un producto de un descuadre químico en mi sistema y eso se resuelve con una pastillita para balancear mis químicas. Está la depresión emocional, que son depresiones por factores emocionales de pérdida estresante, por factores alineados a sentidos de pérdida. Y está la depresión espiritual, que es un espíritu de depresión que está afectando a la persona. Por eso es importante activar el don de discernimiento cuando vayamos a hablar con alguien y poder sugerirle una evaluación médica, porque si la depresión es química, se resuelve con un medicamento. Cuando una persona tiene ausencia de litio o deficiencia de litio, le produce esquizofrenia. Al establecer un balance con litio, eso se elimina o se normaliza. Así pasa con la depresión cuando hay mucho cortisol, cuando hay poca dopamina, cuando hay unas proteínas, unas hormonas que tenemos que tener balance. Y eso no es demoníaco ni de problema, es químico. Hay otros, y estoy ya repitiendo esto para redondearlo, que son por ausencias
por sentimientos partidos, emociones lastimadas, por sentidos de pérdida, y eso requiere consejería bíblica, consejería pastoral y oración. Y cuando tú estás siendo afectado por un espíritu de depresión, requiere liberación, oración de guerra para yo ser libre de todo espíritu de depresión. Así que no podemos trabajarla toda como algo demoníaco y tampoco podemos trabajarla como algo químico o tampoco podemos trabajarla como algo emocional. Tenemos que ser muy efectivos en qué identificar la fuente, porque al yo identificar la fuente es que puedo ser efectivo en la solución o en la ayuda para la depresión. Y cada uno, el que esté pasando una depresión, si alguien, y he rogado al Señor que alguien que esté pasando por depresión escuche este programa, tienes que identificar cuál es la fuente de tu depresión para buscar alternativas para salir de ella. Cristo te quiere libre. Cristo no quiere que estés amarrado con un sentido de pérdida. Cuando tú pierdes el sentido de gusto, de no disfrutar nada, que hay actividad en la iglesia y no vas, que hay programas especiales y no vas, que hay reuniones sociales y no vas, que no te interesa vestirte, cambiarte, bañarte, estás pasando por un proceso depresivo. Y ese no es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere para ti vida, libertad, gozo, emoción en todas las cosas. La Biblia aborda la depresión con sabiduría y con amor. Y son la única forma que la podemos trabajar, con sabiduría y con amor. Por eso hoy queremos hacer un análisis de versículos bíblicos de cómo tratar la depresión para ofrecer consuelo, para ofrecer orientación en tiempos difíciles. Vamos a romper un paradigma. El paradigma es que la gente no quiere tiempos difíciles. Este programa se llama Desafíos, porque la realidad es que nosotros vamos a enfrentar desafíos. Nosotros vamos a enfrentar momentos difíciles. Dios no te los va a quitar todos. Lo que tenemos que aprender es cómo lidiar, ser orientados de cómo yo trabajo momentos de pérdida. La pérdida es algo que es común en la vida humana. Todos vamos a tener pérdidas. Al año tenemos pérdida en diferentes áreas. Tienes un diagnóstico, tienes una pérdida en la salud. Ahora, yo encuentro luz, yo encuentro esperanza en la palabra de Dios. Enfrento, supero mis desafíos emocionales, y este programa de desafíos actuales, hay desafíos emocionales, y la Biblia da refugio valioso para que tengas aliento y para que tengas paz. Qué interesante, en las Navidades y en la Navidad estamos celebrando que el príncipe de paz llegó. Por eso, recibe la paz del Señor. Vamos a enfrentarla. La Biblia tiene una visión profunda de lo que es la depresión. La Biblia, que es una fuente inagotable de consejería, la Biblia, que es una fuente inagotable de consejo, la Biblia, que es una fuente inagotable de todo para millones de personas, trabaja también el tema de la depresión. La depresión es una enfermedad mental que afecta a tus emociones, tu físico, tu espiritualidad, y ahí vamos a encontrar palabras del Señor. El salmista expresa sentimientos de depresión constantemente. Los salmos nos ayudan a entender momentos difíciles y cómo trabajarlos. El salmo más dulcemente triste de la Biblia es el Salmo 42. El Salmo 42 habla de una persona en depresión. Es mi pan de día y de noche las lágrimas. Se siente abandonado. Cuando yo me acuerdo de cómo dirigía al pueblo de Dios en adoración, el Salmo 42 no lo escribe David, lo escriben los hijos de Coré. Es un masquil. Es un salmo que tiene que ser cantado con un instrumento de cuerdas. Los israelitas solamente cantaban en Jerusalén. No cantaban, por eso hay un salmo que dice, ¿cómo cantaremos a Jehová en tierra de extraños? Ellos cantaban solamente en Jerusalén. El escritor o los escritores del salmo estaban fuera de Jerusalén, estaban en las montañas de Hermón, donde cuando se descongelan, se llena el Jordán. Estaban fuera. Y empieza a decir, yo recuerdo cuando yo cantaba, porque los hijos de Coré dirigían el coro de Jerusalén. Yo recuerdo cuando dirigía el pueblo de Dios en fiesta. Son mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Y la gente me recuerda dónde está Dios. Y esta persona en depresión
empieza a hablarse a sí misma. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Estas palabras de por qué te abates y por qué te turbas reflejan el conflicto interno que vive el escritor del Salmo 42. Es un conflicto de pérdida, de depresión, demostrando que este fenómeno no es exclusivo del siglo XXI, es una cosa que vive el ser humano. El Salmo 34 dice que encontramos promesas, y este salmo me encanta y quiero que lo hagas una realidad. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Pablo también pasó momentos depresivos. Cuando empieza a hablar en 2 de Corintios capítulo 12, y Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo me gloriaré. Y Pablo, después que sale de Atenas, Pablo entra en una crisis. Nosotros hablamos del evangelio de Pablo, de cómo predicó, pero en Atenas no se le convirtió a nadie. Pablo decide entregar todo después de Atenas y llega a Éfeso, y en Éfeso tiene un renovar de su evangelio, de su ministerio, porque Éfeso es el momento más importante en cuanto a lo que ocurrió allí. Pero Pablo viene trabajando con un problema de salud, viene trabajando con un problema de desprecio, viene trabajando con un problema de castigos, porque empieza la gente a ver a Apolos, que era más guapo, más inteligente que Pablo, aparentemente. Pablo está lacerado. Yo veo a Pablo como Carlitos Colón puertorriqueño de la lucha libre. Fue latigado, le metieron piedras, así que Pablo debe estar hecho un esbaratadito por todos lados. Tenía lo que daban algunos problema visual que se veía, era bajito, era calvo, y la gente empezaba a hablarlo. Y Pablo tiene que luchar con un montón de sentido de pérdida. Y lo que Dios le dice es, bástate. Porque Pablo dice, 3 veces te lo he pedido, sácame de este aguijón, bástate de mi gracia. Y ahí es que tenemos, ¿verdad? Porque Pablo dice, yo he aprendido a vivir en abundancia. Y he aprendido a vivir en escasez. Y en todo me glorío en el Señor. Por eso Pablo en el capítulo 4 de Filipenses dice, por nada estéis afanosos, sino que han conocido vuestras peticiones delante de Dios. Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La depresión no está escondida en la Biblia. Vimos al salmista, vimos a Pablo, pero ¿qué me dices de Elías? Después de una victoria imponente, después de una victoria grandísima, yo no he conocido en la Biblia una autoridad como la que tenía Elías. Elías se atrevió a decir, no va a llover hasta que yo lo diga. Elías tenía una autoridad que el clima le hacía caso. Le dice al rey, no va a llover hasta que yo diga. Y 3 años y medio no llovió. Y cuando viene se enfrenta con 900 profetas y profetisas, 450 de Baal y 450 de Acera. Ellos están todo un día. Y mira la autoridad de Elías. En un texto, en un solo texto, la oración está incluida en un texto. A veces nosotros estamos 5 horas reprendiendo un demonio, 2 horas. Elías con un texto, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Que este pueblo entienda que tú eres Dios, responde. Un texto. Y cayó fuego del cielo, consumió el agua, consumió los becerros, consumió las piedras. Y el pueblo supo que Dios era Dios. Y con su espada mató a los 900 profetas y profetisas. Al punto que dice la Biblia que su espada se le pegó a la mano, que no se podía ni abrir. Y una expresión de una mujer lo llevó a la depresión. Una expresión de que hoy no me acuesto hasta que te mate. Él se olvidó de eso. A veces esos abruptos de bendición vienen acompañados por unos abruptos de vacíos. Y tenemos que aprender a que esos abruptos de vacíos reconozcas que Jehová está cercano a ti. Que a lo mejor no lo sientes, pero Jehová está cercano a ti. ¿Verdad? Y trabajarlo. Y Elías cae en una depresión. Pero mira qué interesante. Jezabel dijo, hoy tú mueres. Han pasado más de 3000 años. Jezabel se murió ese día porque cayó del balcón de su casa. Y todavía Elías está esperando morirse
porque Elías jamás murió. Elías fue arrebatado al cielo vivo. La mujer que dijo, hoy mueres, esa mujer murió ese día y Elías todavía no ha muerto. Fue trasladado. Mira qué cosa grande. O sea, no, tenemos que aprender a ver lo que Dios tiene para con nosotros. Ahora, eso es lo que la Biblia no esconde el tema de la depresión. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué la Biblia me da? Ofrece versículos de consuelo y de esperanza. Y te presento algunos de ellos. Quiero presentarte algunos versículos que quiero que si puedes anotarlos para que los recurras a ellos cuando estés pasando por momentos depresivos o que los puedas compartir con alguien, porque la palabra es la fuente inagotable de vida. El Salmo 34, 17 dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Tú amas a Dios? Clama a Dios, porque Jehová te oye. Es que dice el Salmo, es que Jehová oyó mi clamor y se inclinó a mí y me sacó del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre peñas, puso un cántico nuevo. Amado hermano, este texto lo hemos usado tanto que hemos perdido el sentido del texto. Cuando dice, oyó mi clamor y se inclinó a mí, implica que yo estoy metido en un pozo, estoy abajo, estoy en depresión, pero Él se inclinó a mí y Él me sacó del pozo. Cuando tú llegas a un pozo, no hay nada abajo porque llegaste hasta el fondo. No hay nada a tu alrededor porque hay paredes. La única salida de un pozo está arriba. No hay otra. Si tú caes en un pozo, la única salida está arriba. Y de arriba viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Mateo 11, 28. Venid a mí los que están cansados, trabajados, porque yo los haré descansar. El Salmo 42, 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Estos versículos me recuerdan la presencia de Dios. Estos versículos me recuerdan que cuando yo estoy afligido, Dios está cerca. Estos versículos me recuerdan que le suelte toda depresión, ansiedad, aflicción a Él, porque Él quiere llevar mis cargas. Estos versículos me dan esperanza y consuelo, porque me ofrecen alivio en momentos de pérdida. Es importante recordar que el apoyo y la ayuda profesional siempre va a estar vigente, que el apoyo espiritual y de la iglesia es importante, que el apoyo de los hermanos es necesario, que posiblemente tengas que buscar ayuda profesional también, pero que Cristo a través de la Biblia va a estar contigo. Amén. Así que son palabras de Dios para poder nosotros recordar que en momentos de ansiedad o depresión podamos tenerlo. Hace muchos años, quiero compartir una experiencia. Hace muchos años, 10, 12 años, yo dejé de disfrutar la vida. De momento no sentía sentido de disfrute. Me levantaba y era todo común. Y un día yo me paré frente al espejo. Yo acostumbro a hablarme frente al espejo. Y un día empecé a recitar la palabra del Señor. Y a decirme, Felo, tienes un matrimonio estable y feliz. Tienes una familia bonita. Dios ha sido misericordioso en el ministerio. Felo, estás predicando y dando conferencias. La agenda está llena. Tienes amigos. ¿Por qué no disfrutas la vida? A veces nos encontramos en situaciones en que perdemos el disfrute de cosas o el disfrute de lo que tenemos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y ese día cambió algo dentro de mí. Esto no es algo mágico ni algo de un día para otro, pero cuando tú empiezas a hablarle a tu alma, todavía Dios es Dios. Ese día aprendí a cambiar mi lamento en baile. Ese día aprendí a adorar al Señor porque Dios había sido bueno. Empecé a decirme, Felo, no tienes problemas de salud. Felo, Dios ha sido bueno contigo. Y empecé a hablarle a mi alma. En momentos de depresión, lo que tú quieres es dormirte, estar durmiendo o comiendo o morirte. Para y háblale a tu alma. Recuérdale a tu alma el apoyo de Dios en tu vida.
Recuérdale a tu alma, repítele a tu alma que Dios está contigo. Me empujaste con violencia, pero Jehová estaba conmigo entre los que me ayudaban. Yo no caí porque Jehová me sustentaba. Y cuando tú empiezas a eso, porque hace falta el pastor, hace falta el hermano, hace falta el abrazo, hace falta el psicólogo. Eso es real, pero hay momentos en que no van a estar, pero Dios está contigo, Dios está presente, en un eterno presente, y su palabra te recuerda esa realidad. Así que cuando te encuentres en momentos de depresión, háblale a tu alma. Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, recuerda lo que Él es. Y seguimos hablando de cómo podemos trabajar la depresión en el ámbito espiritual. Este es tu programa Desafíos Actuales con el pastor Rafael Felo Vázquez Urquía. Dios te bendiga, muchas bendiciones. Qué bueno que continúas en sintonía con este tu programa Desafíos Actuales. Oferta radial de Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien. Con tu pastor Rafael Felo Vázquez Urquía, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal de La Parguera en Lajas y presbítero del distrito de Mayagüez. Qué bueno que sigues en sintonía con esta programación, y si en algún momento entiendes que esta programación le puede ayudar a alguien, te pido que la compartas para que alguien más pueda ser bendecido. En la propuesta que tenemos para el día de hoy como un desafío es trabajar la depresión y qué dice la Biblia con relación a esa depresión. Habíamos definido al comienzo del programa que depresión es un trastorno común mental o emocional por un sentido de pérdida o interés en las cosas o en las personas, y que todos somos propensos en algún momento a sufrir de depresión. Que habremos también hablado de que los momentos adversos y difíciles Dios no los va a quitar, pero nos da herramientas para poderlos pasar y superarlos con bendición y ser libres de la depresión, ¿verdad? Y que en Navidades mucha gente se encuentra deprimida. Hemos hablado acerca de lo que la palabra del Señor nos recuerda, acerca de los textos que nos deja para nosotros tomar fuerza, consuelo, esperanza de esos textos. Ahora, ¿cómo la depresión puede afectar mi espiritualidad? ¿Qué significa la depresión en el ámbito espiritual? Lamentablemente, hay estadísticas muy tristes. En el 2019 llegó la noticia de que el supervisor de las Asambleas de Dios de Brasil se suicidó por una depresión severa. Yo tuve la oportunidad de escuchar el audio del mensaje anterior, el último mensaje. Predicó un domingo. El viernes se suicidó. Ese domingo fue un mensaje que no sé si a alguien le dio ayuda, pero fue un mensaje de un corazón que estaba gritando, ayúdame. Empezó diciendo, hoy no vengo a decir que Dios me habló. No vengo a decir que vengo a hablar de parte de Dios. Vengo a hablar desde mi corazón. Empezó diciendo, estoy cansado porque si visito es malo, si no visito es malo. Y empezó una descarga emocional. Sacó una descarga de sentimientos. Era un mensaje de un corazón bien herido, solitario, afectado y afligido. El viernes de esa semana tomó la decisión de suicidarse. Desde noviembre de 2019 que ocurrió ese evento hasta el presente año, más de 20 pastores en América se han suicidado. Bautistas, pentecostales o neopentecostales. Pastores que tienen programas radiales, mega iglesias, fotos en Facebook de familias bonitas, familias hermosas, tanto en Centroamérica, Suramérica como Estados Unidos. Más de 20 pastores han terminado con su vida por momentos de depresión. La depresión es algo que nos puede afectar a todos y va a afectar nuestra espiritualidad. Porque la persona que está en depresión tiene un sentido de pérdida y entre las pérdidas pierde la esperanza. Entre las pérdidas pierde la fe. Por eso, el problema con la depresión es que ese sentido de pérdida, tú pierdes el sentido de luchar también. Por eso es que tienes que intencionalmente hablarte. Tienes que intencionalmente buscar ayuda, porque lo natural es que te rindas
es que te rinda. Hablamos de Elías. Elías se rindió, se metió en una cueva. Hablamos de Elías. Elías se quitó y es Dios el que llega. Me parece interesante cuando leemos el texto bíblico de Elías en la cueva. Cuando lees diferentes versiones, Elías estaba acostumbrado a ver a Dios en torbellinos, a ver a Dios en fuego. Salió de una victoria con Dios en fuego. A ver a Dios en terremotos. Pero cuando lees versiones, él vio un fuego, pero él no vio a Dios allí. No es que Dios no estuviera, es que él no lo vio. Él no percibió a Dios en el terremoto. Él no percibió a Dios en la lluvia, no lo percibió. Él lo percibe en un silbido apacible. Hay momentos en que tu espiritualidad se va a afectar porque puedes estar en un culto glorioso, con una palabra de tu pastor poderosa, con una adoración que hace que el cielo se abra y descienda la lluvia, pero tú no percibes a Dios. Puede haber estruendo de muchas aguas, de esos cultos que uno dice, wow, qué cultazo, y yo no percibo a Dios. Cuando lees las diferentes versiones eclesiásticas, te das cuenta de que él no lo percibió en el terremoto. Él no lo percibe en el fuego. Dios, la marca de Dios es el fuego. Cuando Dios quema a Sodoma y Gomorra, es el fuego de su santidad. Cuando Dios desciende a Sinaí, el monte humeaba lleno de fuego. Cuando Dios saca a Adán y a Eva del Edén, coloca 2 querubines con espadas de fuego. Cuando viene el Espíritu Santo, lo primero que aparece es llamas de fuego sobre las cabezas. Cuando hablamos de Dios, lo que hablamos es, el fuego simboliza la presencia de Dios. Pero cuando llegó el fuego, Elías no percibió a Dios en el fuego. Por eso la depresión te va a afectar tu espiritualidad, porque pierdes la fe, te vas a quedar como Eleto mirando al vacío y Dios tratando contigo y tú no vas a percibir a Dios. María Magdalena está sirviendo a Dios, llega el domingo en la mañana a embalsamar a Jesús junto con un grupo de mujeres. Tienen un sentido de pérdida y es normal que haya depresión por la pérdida. Y está llorando porque se robaron el cuerpo del maestro. Y el maestro se para frente a ella y le dice, ¿por qué lloras, mujer? Y ella no percibe la presencia del maestro. El maestro estaba frente a ella. Es la primera persona humana que lo va a ver vivo. Es una experiencia espiritual extraordinaria, un privilegio espiritual que no tuvo nadie. El primer ser humano que ve a Cristo resucitado, glorificado, vivo, es María Magdalena. Pero su dolor, su pérdida, no le permite percibir la presencia del Maestro. No es hasta que el Maestro, en su amor y misericordia, dice, ¿por qué lloras, María? Y cuando llama su nombre, María se seca las lágrimas y ve al maestro. Lo quiere abrazar y dice, no, todavía no me toques porque no he ido al Padre. O sea, antes de subir al cielo, Jesús se le presentó. El asunto con la depresión no es que Dios te ha abandonado. Cercano está Jehová a los quebrantados. El problema con la depresión es que no me permite percibir a Dios. Y ahí está el meollo, porque yo no percibo a Dios. Yo empiezo a quejarme de que Dios no está. ¿Por qué me has abandonado? ¿Dónde está Dios? Me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y empiezas a cuestionar tu fe y tu espiritualidad se afecta. Dejas de orar, dejas de congregarte, dejas de hacer cosas y eso amplía, perjudica, acrecienta tu depresión. Por eso es que intencionalmente tienes que sacudirte. Dios no entró a la cueva. Dios le dice, sal de la cueva. Dios no entra a las cuevas. Las cuevas son lugares de esconderse. Las cuevas no son lugares donde Dios entra. Búscate en la Biblia, Dios nunca se metió en una cueva. David entró a Adulam, pero cuando salió de Adulam fue que tenía a los valientes de David. En las cuevas no hay bendición, las cuevas es escondite.
Y la depresión es una cueva. Te encierras en ropa, te encierras en comida, te encierras en tu cuarto, apagas las luces, te encierras en dormir todo el día, te encierras en abandonar las personas, te encierras en aislarte. Te metiste en una cueva. Dios no se va a meter a la cueva. Te va a decir, sal de la cueva que quiero hablar contigo. Quiero resolver el asunto. David pasó también momentos depresivos, pero aprendió a poner su esperanza y su alabanza en el Señor, al Dios de mi esperanza. El Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Se llama esperanza en el Señor. La depresión desde el punto de vista espiritual puede ser vista como una prueba de fe y también como un llamado a acercarnos a Dios. Se entiende que en momentos de debilidad es cuando más necesitamos apoyarnos en la fe para encontrar fortaleza. En momentos de mayor aflicción es cuando más me tengo que agarrar de Dios, porque cercano está Dios a los quebrantados de corazón. La depresión va a afectar mi espiritualidad, mi funcionalidad, mi ejecutividad dentro del ministerio del Señor. Cuando mi corazón está deprimido, abatido, afligido, va a salir dolor, no hay palabra de esperanza. Los que son líderes, ministros, pastores, la depresión cambia la forma en que tú das el mensaje. Tú puedes estar pasando por momentos de aflicción, tú puedes estar pasando por momentos de pérdida, tú puedes estar pasando por momentos de adversidad, pero cuando tú estás anclado en Dios, tu palabra tiene esperanza, tu palabra tiene fe. Hablaba el domingo anterior en mi iglesia, una de nuestras hermanas tuvo un diagnóstico de una condición que iba a ser de por vida, y mientras ministraba por ella en el teléfono, yo le decía a la iglesia, porque el domingo nos visitó con una palabra nueva en el Señor, yo le decía, ella nunca perdió la esperanza. Ella me contaba los síntomas, me contaba los posibles diagnósticos de una condición que no tiene cura, que es para toda la vida, pero en su palabra había esperanza. Y eso es lo que no puedes perder. No puedes permitir que la depresión ocupe el lugar de la espiritualidad que tienes en Dios. Ahora, ¿cómo yo puedo ayudar a alguien en una depresión en el aspecto espiritual? ¿Verdad? Yo necesito también ponerme ahora de la perspectiva cuando venga alguien que está en un estado depresivo, ¿cómo ayudarlo? Y lo que no puedes usar son palabras como, eso no es nada, eso le pasa a todo el mundo, yo vivo peor que tú, a mí me pasó. No, eso no ayuda nada. No puedes minimizar el dolor, no puedes minimizar el sentido de pérdida. Ay, que ya pasaron 3 años, ya supéralo. No, la persona está viviendo un sentido de pérdida. Así que lo primero que hay que hacer es estar empático, estar en los zapatos de él. Hay un libro que mucha gente ha escrito que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es un libro muy terapéutico que si alguna vez lo puedes leer, porque da testimonio de superación en Cristo. No recuerdo las historias, lo leí hace muchos años, pero hay una historia que nunca se me olvidó. Una historia que me marcó mucho. Yo siempre he sido muy familiar y los temas de familia me afectan, bueno y malo me afectan. Esta historia es una mujer que no creyente, fiel al Señor, diácono en su iglesia, líder de la iglesia, no podía quedar embarazada. Entra a un tratamiento médico a oración y a través de un tratamiento médico queda embarazada de gemelos. Así que tienen sus niños gemelos. Lo que es la vivencia, los que somos padres, vamos de uno en uno, sabemos que cada una experiencia te ayuda, pero ven los dos de cantazo, pues son 2 pampers, son 2 botellas, son 2 car seats, son 2 llorando, es una experiencia de vida. Los nenes salen a la escuela el mismo día. Los que tenemos hijos varios, pues sale uno, te quedas con el otro y poco a poco tú vas llevando el sentido de salida. En Estados Unidos se acostumbra que la guagua escolar recoge los niños en los hogares y ponen un letrero de stop para que los carros que están de la guagua escolar se detengan. Los niños salieron corriendo bien emocionados en su primer día para kinder, con sus mochilas, sus bultos, los dos. Y salieron corriendo y pasan frente a la guagua escolar y una persona rebasó el stop y atropelló a los niños y los mató. El mismo día, los 2 niños murieron. La pérdida fue doble.
Fueron niños trabajados con mucho interés y se perdieron el mismo día. Relata la historia que fueron y cantaron, fueron y le oraron, fueron y le recitaron salmos, y la mamá no recibía consuelo. Era gente de Dios, era líder de iglesia. Y dice que la mamá recibió consuelo cuando una niña de la edad de sus gemelos vino y le dijo, ¿me puedo sentar en tu falda? Se le sentó en la falda, la abrazó y empezó a llorar con la mamá. Ese día ella recibió el consuelo. A veces pensamos que todo se resuelve con un cántico, una oración y una lectura bíblica, y eso es importante. Como pastor yo lo practico, pero hay momentos que hay que saber estar. Hay momentos que hay que guardar silencio. Hay momentos que simplemente hay que abrazar a alguien. Y hay momentos es que es tocar nada más a alguien. En una experiencia de un pastor, de un amigo pastor, su esposa tenía un embarazo y me comparte pidiendo oración con mucha aflicción porque decían que no iban a hacer con hidrocefalia. Después me llama que no era hidrocefalia, que era que su cráneo no se formó y el cerebro estaba expuesto. Y el médico quería que abortara. Ellos decidieron no abortar, pero hubo que a los 7 meses producir el parto porque el cerebro se estaba desintegrando porque no había un cráneo que lo protegiera. Ese día no llegó nadie al hospital de compañeros pastores ni de su iglesia. Yo tenía culto y dejé mi culto y llegué al hospital. Llegué al hospital cuando ella salía de parir el niño y le dice, ¿ya? Y él le dijo, sí, duró 6 minutos y murió. Ella volteó la cara y empezó a llorar. Él siguió al lado de la cama para el cuarto. Yo lo seguí. Ellos se abrazaron y lloraron. Yo me quedé parado allí. Y mientras lloraban, lo único que hice fue cantar, Dios, tú eres mi sustento. Al pronunciar tu nombre, la tempestad se calma. No dije nada, no hice nada. Al final de que lloraron, los abracé, oré y me fui. Han pasado muchos años, sobre 12, 13 años, y cada vez me agradecen el haber estado. Hay momentos que en el asunto de depresión hay que llevar una palabra de confrontación para que la gente reaccione. Hay momentos que en el momento de depresión hay que hay una palabra de aliento para que la gente salga animada. Hay momentos que hay que simplemente abrazar y llorar con ellos y levantarlos. ¿Qué tienes que hacer? Pídele al Señor que se active tu discernimiento para saber qué es lo importante en el momento para sacar a alguien de la depresión, sacar a alguien de la cueva, sacar a alguien del hoyo, porque tú eres el instrumento de Dios para arrebatar de la depresión a alguien que es de tu comunidad de fe, de tu familia. En una ocasión, uno de mis familiares más cercanos estaba en una depresión por una pérdida. Y hablando por teléfono le dije, necesito que te bañes, que te cambies, que te peines, que te arregles y préndeme la cámara. Porque quiero verte. Tienes que salir de allí. No puedo. Sí, tienes que salir de allí. Tienes que hacer algo. Tienes que saber cuándo hacerlo. Por eso Pedro me dice en el capítulo 5, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Pedro anima a entregar nuestras preocupaciones y nuestras angustias al Señor. El Salmo 147, Él sana a los quebrantados del corazón y venda sus heridas. Este versículo dice que el que te va a vendar es el Señor, el sanador, el que nos entrega, capaz de curar no solamente el cuerpo, capaz de curar el alma, los corazones, las mentes, los sentimientos quebrados. Aleluya. Y por último, ¿qué piensa la iglesia de la depresión y qué hace la iglesia con la depresión? La iglesia comprende que la depresión es una lucha que enfrenta mucha gente en nuestra congregación. Y aunque la Biblia no usa la palabra depresión, la Biblia entiende que la depresión es parte de la vida humana. La iglesia entiende que los que pasaron por momentos de tristeza, de angustia y desesperación van a pasar por la depresión, pero la iglesia también entiende que somos el instrumento de Dios para sacar a alguien y ponerlo de pie. Y te digo, iglesia, la responsabilidad nuestra está en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Es saber estar.
Y cuando yo sé estar, yo llevo las cargas de mis hermanos. Y cuando llevo las cargas de mis hermanos, la iglesia se convierte en ese instrumento de paz. Proverbios 15:22 dice, los planes fracasan por falta de consejo, pero son coronados con éxito cuando hay muchos consejeros. La iglesia es el ente cristiano y en contexto bíblico que se convierten en el brazo terapéutico de Dios para sanar la depresión de alguien. Si la depresión la estás pasando, háblate a ti mismo. Proclama libertad. La depresión va a afectar tu espiritualidad, pero la iglesia es el ente terapéutico para que Dios sane el corazón del deprimido, que te puedas levantar y caminar en el nombre del Señor. La iglesia en el contexto bíblico ve la depresión como la lucha que se puede enfrentar con esperanza en Dios. Y desde la perspectiva de este programa, yo veo la depresión como un desafío del siglo XXI, que se puede resolver, que se puede enfrentar, que se puede triunfar con fortaleza, con la misericordia de Dios y con la esperanza. Porque tienes a Dios, tienes al Espíritu Santo, tienes a la comunidad de fe y también puedes buscar ayuda profesional. Hay alguien, hay gente que te va a llevar al lugar que Dios tiene para ti. Por eso, en el Salmo 27, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún es de alabarle. Salmo 42, perdón, y motivo de alabanza. Pero el Salmo 27 habla de no temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es el que me sostiene. Jehová es el que está conmigo. Y Él puso mi pie sobre roca y puso un cántico nuevo en mi boca. Hoy Dios quiere colocar en ti cántico nuevo. Hoy Dios quiere colocar en ti cántico de victoria. Y en estas Navidades, si no tienes a alguien, tienes a Cristo. Si en estas Navidades no hay muchas fiestas y no hay muchas luces, tienes a Cristo. Y si en estas Navidades, ese resumen de muchas pérdidas en el año 2024, tienes a Cristo. Y si tienes a Cristo, tú lo tienes todo. Que el Señor añada abundante bendición sobre tu vida. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que ponga en ti paz. Que el Señor logre en tu vida plenitud y contentamiento. Este es el pastor Rafael Felo Vázquez y para mí es una bendición haber compartido contigo, deseando que el cumplimiento de Dios esté en tu vida. Nos puedes conseguir a través de las redes sociales, la página de Facebook del 96.9, la emisora que te hace bien, la página de Facebook e Instagram de Rafael Felo Vázquez Urquía y a través del teléfono 787-380-4849. Sé que Dios levantará tu ánimo y en el momento de la aflicción te va a sostener. Somos libres en Cristo. Feliz Navidad. Cristo nació en tu corazón. Celebra a Cristo y que estos días te llenes de paz y de felicidad. Un abrazo. Nos veremos luego en el nombre del Señor. Triunfo 96.9 FM presentó Desafíos Actuales con el pastor Rafael Felo Vázquez. Será hasta la próxima semana.